estimular, sostener y agotarse. Bralor estuvo al tanto solamente de las operaciones que nombraba la misión de sus héroes reclutados. Pasó casi una semana entre ir y volver, donde no se reportaron mayores sobresaltos cuando volvió la comitiva de sus juegos de guerra. Máscara Risible, en su papel de mercenario, preguntaba en tono casual o investigaba en el mismo gremio de aventureros, pero solo había reportes de lo bien que le había ido al grupo de héroes de Sylvan. Sus dudas crecieron cuando notó que Sylvan llegó con ropas y equipo nuevo y Camila estaba haciendo más flechas, notando que las que tenía faltaban o estaban maltratadas. Lan, por su parte, estaba distante, empecinado, experimentando con pociones con un alambique pequeño y unos matraces. Todo era equipo nuevo. Los tres muchachos andaban demasiado silenciosos, como si compartieran secretos que no querían revelarle a su instructor mercenario y paladín caído. Sylvan entrenaba solo mientras Camila practicaba con magia impregnada para darles efectos a sus flechas. Bralor miraba los entrenamientos de ambos y notaba cómo sus movimientos no eran para eliminar objetivos de talla humana. Sus pensamientos se volcaron hacia la siguiente conclusión: perdieron equipo luchado con objetivos más grandes que personas. El mercenario conocía la fuerza y capacidad de sus muchachos, por lo que el objetivo era más grande que unos, o cuanto menos, duro para que las flechas no le dañen y con la suficiente presencia como para darles los bríos para enfocar su entrenamiento en aumentar su potencia de golpes. Sylvan ahora cortaba leños con una sola mano con el hache y Camila había experimentado con un arco más potente, del que ahora se protegía con guantes y dedales especiales de cuero duro. Las flechas de la joven explotaban o iban más rápido cuando no se encantaban. A cada uno observaba con cuidado. Estaban entrenando e incluso pagaban su parte del hospedaje en forma sustanciosa con auspicios extras, diciendo con esto que estaban en lo suyo y no querían ser molestados. Bralor los sentía distantes y por esto solo los observaba sin presionar respuestas, sospechando razones y posibilidades de las acciones que observaba de ellos. En realidad, el entrenamiento de héroes no era diferente a otros entrenamientos, pero la idea era que ellos, al enfrentarse con problemas, le pudieran guiar. En este punto, Bralor se sentía desplazado. La pregunta ¿por qué no me consultan nada? Era un susurro que no lo dejaba dormir e incluso lo hacía cuestionarse si ellos estaban enojados con él. La lógica diría que no, porque pagaban el hospedaje y usaban el patio de entrenamiento, además de mostrarse bastante dispuestos a misiones con él. Pasaron 2 meses desde ese entrenamiento sospechoso de los chicos. Entonces Máscara Risible tuvo una misión donde necesitaba un Taírade y un mago. Sylvan, por su parte, no protestó cuando tuvo que quedarse solo, pero un intercambio de ideas entre Lam y Sylvan le dio una idea de lo que pasó. El hechicero dijo a su amigo: para que no vuelvas a buscar a Bakar, dime lo que sientes con esta. Sylvan estiró la mano recibiendo de Lam lo que parecía un frasco pequeño con una poción. Bralor no podía condenar algo de lo que no estaba seguro. Por esto solo observó casualmente a Lam mientras viajaba junto a la cazadora Camila. No confíen tanto en el poder de las pociones ni las bendiciones de otros para ser más fuertes. Mejor aprendan algo propio que les brinde ese impulso extra, ya sean luchadores, hechiceros o tiradores. El mago y la cazadora captaron que Máscara Risible los había estado observando y sospechaba algo, por lo que era mejor aclarar las cosas. Camila explicó lo sucedido con respecto a Bakar y Sylvan, omitiendo el descontrol y que Sylvan había sido un mero experimento por el cual recibió más oro que la misión en sí. Camila blanqueó la situación como si su líder hubiera tomado la fórmula estimulante por voluntad propia y sabiendo los pros y contras. Lam contó sus investigaciones con ímpetu investigador y para replicar los efectos. La versión de los muchachos tambaleaba al explicar las razones de que ahora Camila pretendiera usar un arco más poderoso que podría arrancarle los dedos y que Sylvan entrenara como si pretendiera partir árboles con un solo golpe. Quedaron en tablas cuando se contó lo de la fórmula de Bakar y la omisión del descontrol de Sylvan con el enfrentamiento con el ogro y los lobos de forma imprudente. Lam había probado su versión simple de poción para estimular. En cuanto a magia, la cadencia y resistencia con hechizos pequeños en consecución era mayor, tal vez 1 o 2 más en relación a 10 lanzados en situaciones normales. No parecía mucho, pero ahora como hechicero, ya no quedaría paralizado al quedar sin poder mágico.
Su respiración se agitaba y permitía continuar desplazándose aún exhausto. La cazadora, bajo la influencia de Lam, tomó la poción para mejor enfoque y puntería. Sin ese estímulo, la tensión de su arco nuevo, más duro que el usual, la tensión del tendón de dragón le daba la sensación de que podía arrancarle los dedos si mantenía más de 10 segundos de tensión con la flecha preparada al máximo. Este proceso la hacía tiritar, por lo que la puntería fallaba. En cambio, el impulso extra de la versión experimental de Lam le daba la fuerza y la seguridad de mantener la tensión sin tiritar con ese poderoso arco. Bralor miraba cómo ese arco le quedaba grande a la joven. Era un tipo de arco largo hecho para un humano con talla superior a los 2 metros, con fuerza sobrehumana. Mientras viajaban los tres, el mercenario preguntó a la cazadora la procedencia de ese arco tan raro, a lo que ella señaló: este arco es una reliquia que adornaba la casa de mis padres. No creí nunca que fuera un arco real hasta que observé que la cuerda era un tendón de dragón. Entonces me di cuenta de la fuerza que se necesitaba, pero creo que todavía me queda grande. Lam se notaba nervioso al escuchar la conversación. Esos recuerdos eran delicados. Recordarlos podía detonar emociones que estaban escondidas y enterradas. Pero solo observó paciente. Bralor se daba cuenta que sus muchachos inquilinos, ayudantes y aprendices, le eran unos completos desconocidos. Sabía que el tema era delicado cuando ella dijo que era una reliquia en la casa de sus padres, pero nunca mencionó que ellos le permitieran llevárselo. La curiosidad lo estaba consumiendo, pero logró dominarla. Observó el nerviosismo de Lam y eso confirmó su sospecha. Esos tres actuaban valientemente, eran unidos en sus secretos, pero siempre usaban sus dependencias con el cuidado del viajero, a pesar de ya estar instalados en su granja casi 6 meses. La forma de empacar y ordenar es similar a la del viajero, como si sus bolsos siempre estuvieran listos para partir. Las camas y las cómodas, así como los armarios, no tenían cosas dentro, porque todo estaba siempre empacado, a excepción del equipo de aventuras, ganchos, cuerdas, antorchas, armaduras y armas. Poco antes de llegar a su destino, luego de 4 horas de trote sostenido para no cansar a los caballos a galope, Bralor se aproximó más a Lam y le preguntó dónde vivían antes de que aceptaban vivir en la granja. Dudo que vivieran en posadas y en el gremio. Sus trabajos no eran tan bien remunerados para hacer eso sostenible. De pronto me asaltó la duda. El mago dijo de forma seca y rápida: en cada de Silvan, la llamamos solo la casa. Todavía la usamos y la visitamos para mantener todo en orden. He colocado un sello mágico para esconder los cerrojos reales del subterráneo, porque la casa está abandonada a simple vista. El terreno es propiedad privada, pero no es tan grande como su granja, señor. Restauramos los techos y sirve para el clima lluvioso. Los aventureros no podemos tener moradas muy armadas ni equipadas. Nunca se sabe cuándo alguien o algo pretenda vengarse, pero no todos podemos tener granjas. Lam terminó de hablar con una sonrisa forzada, señal que Bralor entendió para no continuar con sus dudas. Eso de la falta de pompa o simplemente tener una casa bonita era un sueño imposible para los aventureros, mercenarios y héroes. Una bomba, un atentado de ráfagas, un grupo de asesinos, un artefacto con una maldición descontrolada que se detona en medio de un botín, hacía que los aventureros no pudieran optar por ser residentes perpetuos de un lugar. Máscara Risible tenía una granja donde no plantaba nada, solo eran patios de entrenamiento y bodegas improvisadas. Otros sin tanto oro vivían acampando y solo obtenían trabajos para vivir entre ruinas y ocupando zonas de bandidos. Algunos con casas las arriendan y no viven en ellas. Otros son nobles y viven en zonas cerca de sus casas familiares. La vida del aventurero no es para casados ni gente que ame la comodidad, por eso 1/3 de las entradas del gremio es la comida que venden a los aventureros, otro tercio proviene del pago de los clientes originales y el otro tercio es por botines y derechos de apropiación de los aventureros más lucrativos. El aventurero solo puede tener lo que puede cargar en su saqueo de salida, no quedarse con los terrenos, no dependencias de los enemigos designados como sus objetivos de misión. Al llegar a la zona, Máscara Risible estableció el siguiente plan: él cargaría entrando por la puerta de la capilla con enemigos muertos vivientes. Lam debía detectar tipos y fuentes mágicas, y la cazadora debía ser soporte del mercenario. Había que limpiar esa catedral,
que apareció como eco de una época anterior, una invocación de algo más grande que anda suelto. Pero ese era otro trabajo que ellos no tomaron. Así que la guardia de muertos vivientes y los portales de aparición de espectros debía ser sellado o destruido. Camila estaba asustada, nunca había combatido muertos vivientes. Lam estaba igualmente asustado pero emocionado por saber cómo operaban esos portales, atento a saquear algún manuscrito o grimorio de algún hechicero malvado. Para Bralor era un trabajo del montón, pero pedir ayuda a su aliado ocasional, el mago Oleg, le saldría mucho más caro que la paga de sus ayudantes e inquilinos actuales. El mercenario no dijo esto a sus muchachos, pero se sentía contento de brindarles algo desconocido y emocionante para entrenarlos. En resumidas cuentas, era una misión de limpieza de los restos de algo más grande que ya había ocurrido. Dentro de la iglesia profanada, había divisiones notorias de las plantas, una escalera que llevaba al segundo piso y otra al campanario. El altar del salón del frente tenía una puerta trasera, una habitación de un cuarto del largo total de la estructura, y tras esta la entrada a un subterráneo. Ahí era donde había que llegar. La zona era demasiado tranquila, sin sonidos de grillos ni cantos de aves, ni cigarras, nada. La vegetación estaba seca alrededor, unos 5 metros de extensión alrededor de la construcción sacrílega de aparente vacío estéril. Más allá de ese factor evidente, Lam notaba que los no muertos eran animados por magia de control y no mediante un conjuro de reanimación necromántica. Por lo tanto, el hechicero o brujo no era un verdadero mago negro, sino un impostor que se había apropiado de la zona o pretendía hacerlo. Siendo esa la conclusión a la que llegaron entre risas Bralor, Camila y Lam. El mago señaló que animar objetos inorgánicos con tareas específicas como escobas que barren la basura o se enfocan a un radio reconocible para despejar el polvo son sus usos más habituales, así como lámparas flotantes en sitios oscuros para dar una alarma contra intrusos. Pero se requiere que la dotación de magia sea grande dependiendo de la complejidad del trabajo. Tener esqueletos luchadores requiere mucha magia. Tal vez solo 2 esqueletos por mago convencional podrían ser posibles sin agotar al conjurador, pero dudo que esos esqueletos autómatas puedan luchar de verdad. Creo que son solo para disuadir a los menos hábiles. Creo que exageraron dándole esta misión a usted, máscara risible. Camila con confianza agregó: tienes razón, Lam. Seguro que incluso nosotros podríamos hacerlo, y aún así sería fácil. Bralor estaba dubitativo, incrédulo y nervioso. No podía ser tan simple. Había unos 20 autómatas. Todos eran vigilantes con patrones aleatorios. No podía ser solo magia de animación de objetos o autómatas. Aunque él mismo no era experto detectando magia, tampoco sentía oscuridad en esas cosas. Los esqueletos eran reales, pero estaban demasiado limpios, con armas nuevas aunque de baja calidad. Por eso, se adelantó más curioso que temeroso y llamó la atención de todos los que pudo, haciéndose notar corriendo en línea recta entrando en la capilla. Los esqueletos corrieron buscándolo para darle caza al invasor. Se suponía que debía ser aterrador luchar con esqueletos, pero estos autómatas eran tan limpios que parecían más muñecos que esbirros del mal. Uno que se adelantó y levantó su espada para golpear a Máscara Risible fue apartado con un golpe de su espada, descubriendo que estaba protegido por algo que los mantenía unidos a pesar de no haber cables ni coyunturas ensambladas realmente. Las criaturas no soltaban sus armas e incluso se sentían como si estuvieran hechos de goma, ligeros, sin llegar a los 30 kilos con arma y atuendos incluidos. Un constructo peligroso, apuñalador o pulverizador que no se desarma al ser golpeado. Ser rodeado por cosas como esa sería aterrador, aunque solo son 20 de momento. Para 3 enemigos, había que apartarlos rápido. A lo que Camila, frustrada porque su arco no sería de utilidad, tuvo que usar su espada corta y Lam quemaba sus extremidades que sostenían el arma solamente. Sin eso solo trataban de morder o sostener a sus objetivos. Los 20 esqueletos fueron mantenidos a raya por Camila y Lam. Bralor entró solo al subterráneo de la capilla. En la oscura instancia, Bralor usó un hechizo simple para crear una bola luminosa que se posaba en su hombro izquierdo. La zona tenía un altar improvisado y chemescado. Era la fuente de la oscuridad que ya había sido repelida antes.
Alrededor había unos sellos recientes en papeles con notas y nombres de factores mágicos ordenados y sostenidos con escombros y piedras para ser vistos o consultados. Al observar más adentro, y dar unos pocos pasos en su tranquila inspección, Máscara Risible escuchó una voz dura y femenina que le increpó con burla: ¿así que te abriste paso hasta aquí? ¿Eres saqueador o pseudohéroe? ¿Buscador de poder tal vez? El mercenario con burla condescendiente respondió: solo el servicio de limpieza y control de plagas. De la oscuridad emergió una figura de mujer corriente de estatura mediana con cabellos negros y piel blanca con ojos redondos de iris color avellana. Tenía un traje de maga pero sin distintivos propios del gremio. Una risa y recuerdos tristes aparecieron en la mente de Bralor cuando le dijo al verla: da gema adivinar. Una maga perie o revoltosa que tiene miedo de ser aventurera. La mujer, al ver al tipo arrogante y burlón frente a ella, le provocó un impulso instintivo de lanzarle una bola de fuego, cosa que sin pensar hizo, arrepintiéndose cuando ésta ya había salido de su movimiento automático, añadiendo una negación ahogada que no se escuchó hasta que el hechizo impactó en su objetivo. Máscara Risible solo bloqueó el ataque anteponiendo su propio hechizo de anulación con la palma colocada al liverso protegiendo su rostro. Sanó su quemadura con una expulsión de magia sagrada. Se puso en guardia después de que la explosión se disipara apuntando su hoja contra la hechicera. Esta se sorprendió al notar cómo su bola de fuego había sido contenida y como el sujeto no se veía molesto ni respondió al instante con violencia. El mercenario dijo en tono tranquilo: mejor magia que la de mi joven mago arriba. La hechicera entendió que el sujeto frente a ella no estaba solo y había un mago además. Tal vez habían acudido como mercenarios del gremio o a buscarla a ella, pensó rápidamente analizando la postura y posibilidades frente a su repentino oponente. Máscara Risible por su parte la amenazó con su espada colocándola delante, señalando en tono tranquilo: ¿notaste cómo evité la quemadura? La mujer replicó: paladín. Bralor cerró los ojos y guardó su arma diciendo: entiendes que hay dos formas de salir de aquí. Una es que lograras conjurar algo tan grande que destruyas todo y te permita quedar ilesa. Y la otra es llegando a un acuerdo mediante las palabras. Tú eliges. La hechicera sabía que no podía ganar, no en un lugar cerrado. Los paladines tenían dominio total sobre sus acciones, no podían ser engañados ni sometidos mediante trucos mentales, a excepción de los que tengan fuente divina o demoníaca pura. Los sacerdotes o brujos maléficos tenían la capacidad de someter o engañar los sentidos de un paladín. Ella sabía que no tendría posibilidad a menos que enfocar sus poderes en un hechizo masivo, que creará una transformación en el entorno o un caos, ante lo que no tenía plan de contingencia y ella también perdería. Por esto solo bajó sus manos y mirándolo desafiante dijo: ¿qué necesitas saber? Para empezar, no soy una hechicera negra ni maligna si te lo preguntas. Máscara Risible observó el gesto casual de ella al hablar, un cinismo donde al parecer, el haber aguantado una bola de fuego a milímetros de la cara fuera algo tan normal como pasar a llevar a alguien en el mercado con una bolsa de pan. Rápidamente, notó que ella estaba con la guardia baja, resignada a responderle. Al parecer, ella creía que el sujeto que tenía delante era un paladín de plenas facultades, y Bralor pensaba aprovecharse de eso. Entonces no eres una maga malvada. Interesante, porque usaste esos esqueletos como tus esbirros entonces, dijo con una voz impostada como si estuviera fungiendo de paladín, recordando cómo hablaban sus superiores hace más de 2 décadas atrás. La maga añadió que eran de los estudios de anatomía y ejemplificación de la Academia de Magia donde ejercía de maestra. Si los animaba, mantendría alejados a los curiosos. Después de todo el mal que estaba aquí ya se ha ido y los aventureros más fuertes se han encargado de él. Yo venía solo para entender algunas cosas y a ver si encontraba algo de valor, ya fuera teórico o en especia. Bralor observaba detenidamente, realmente parecía una maga de academia, y su edad no era la de una novicia ni aprendiz. Rondaba a simple vista los 30 años, pero un detalle saltaba a la vista, algo que no dudó en preguntar: ¿por qué no lleva los relocarios ni insignias de la academia? Si los llevaras podrías contar con la autoridad del gremio de magos. ¿O acaso esto es personal? La maga con un gesto de hastío y derrota impotente solo giró apoyándose en una silla cercana y dijo: muy observador señor justiciero.
En realidad soy una maga caída en desgracia. La bendición de la victoria se llevó a mi maestra líder, la gran Albajit de Roca Nevada. Yo debía regresar su cadáver ante el gremio de magos luego de su sacrificio, pero lo cremé. Por eso, me tuve que largar. La nigromancia es magia prohibida, pero cuando se trata como estudio dentro de las Equedinies, se hacen cosas que serían condenadas fuera de esos muros. Querían que la regresara luego de expirar, pero a ella no le dijeron nada. Ella me dijo que llevará su cadáver a su pueblo natal, pero cuando me dieron las órdenes yo estuve dudando si realmente caería luego usar la bendición contra su oponente, el dragón enjollado Bruminot. ¿Entiendes mi predicamento o debo aclararlo según preguntas emergentes? Máscara Risible la miraba con cuidado y con los ojos fijos y la quijada apretada, apenas sin delatar cómo sus dientes rechinaban con la boca cerrada. Entendía que ese hecho había sido ensalzado hace un mes atrás como el gran evento liberación de los pueblos orientales del imperio. El gran dragón enjollado asedió pueblos y dejó kilómetros devastados donde antes había miles de personas. Muchos héroes lo buscaron y perecieron. Comitivas de aventureros de gran poder así como ejércitos bien equipados también cayeron frente a su poder. Una maga se había ofrecido a hacer un poderoso hechizo de metamorfosis para pelear contra un dragón ancestral como Bruminot. La maga Albajit de Roca Nevada era poderosa metamorfa, pero incluso ella debía pagar un precio para convertirse en algo tan grande y poderoso para rivalizar contra una deidad voladora y dura como el gran dragón enjollado. Pensando algo más y cruzando los brazos, el mercenario consultó a la maga: si eras la discípula directa de Albajit, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué ella aceptó sacrificarse usando la bendición de la victoria? La hechicera respondió algo aturdida y de forma más tranquila, casi en confianza, la convenció el pontífice, el sumo sacerdote Elan. Le dijo que era la única persona capaz, y otros argumentos filantrópicos. Lo turbio fue que la dirección del gremio de magos y el pontífice querían su cuerpo luego de su deceso. Ella ignoraba que eso sucedería y yo me quedé callada porque tenía la esperanza que no muriera. Pero eso no ocurrió. Ella falleció de agotamiento y cuando tomé su cuerpo lo deposité en una roca mientras los demás se enfocaban en desmenuzar el cuerpo del dragón enjollado caído y yo aproveché para crimar el cuerpo de mi maestra. Como la operación era secreta, y sabiendo que no podría vivir tranquila, renuncié por carta al mismo tiempo que recogía mis cosas. Así que ahora soy la Ire la renegada, la maga buitre como me llamaron magos que me conocían y saben de mi desgracia. Máscara Risible solo dijo: Bralor a tu servicio, la Ire. Solo soy un expaladín caído también en desgracia por razones similares, virtud versus órdenes, una historia más común de lo que nos gustaría creer. Soy mercenario y mis muchachos son mis protegidos. Ahora estamos en igualdad de condiciones. Nuestro trabajo termina al deshacernos de los esqueletos y asegurar esta capilla del supuesto mal que quedó luego de la invocación de un demonio que salió hace un mes atrás de ese sitio al parecer, donde dejaste esos papeles con tus notas, dijo señalando el portal Chemescado. La Ire por su parte, tenía dudas que se apresuró a solicitar respuesta. ¿Me denunciarás? ¿Dirás que soy la causante de asustar a los lugareños con mis esqueletos animados? Preguntando angustiada con el temor evidente en su timbre, Bralor añadió: podría, pero te ofrezco un trato. Entrena a mis chicos con tus conocimientos o lo que ellos puedan aprender, solo un poco. Tengo un mago voluntarioso, una cazadora y un prospecto mediocre que no brilla en nada. Quieren ser héroes y de mí han aprendido una que otra cosa, pero una maga real les daría un mejor toque y perspectiva de lo que deben lograr para ser héroes reales. Luego de eso, puedes irte sin que te denuncie. ¿Aceptas mi arreglo? La Ire se cruzó de brazos y sin mayores opciones aceptó con algunos reparos. ¿Son viajeros o tienen residencia? ¿Cuántas comidas al día? Soy rehén, sirvienta, instructora o compañera de ustedes en caso de aceptar de cabeza en este trato tuyo que me ofreces. Bralor con tranquilidad dijo: mis muchachos no sabrán de nuestro arreglo, solo les diremos que estabas atrapada y te he rescatado. Antes de salir de aquí debes desactivar tus esqueletos para que crean que luego de romper algo aquí el hechizo terminó. Y una cosa más. Se acercó a ella y tomando una cuerda la colocó muy apretada en sus muñecas hasta que la Ire casi soltó un grito maldiciendo. Luego se la quitó con fricción dejando una marca de quemadura. ¿Qué haces, bruto idiota?
se quejó la Ire. Bralor dijo que era necesario porque tanto como la cazadora como el mago eran muy observadores. Les dirás que fuiste obligada a ayudar a los magos malos y por eso ya no volverás al gremio de magos por vergüenza o algo así. Entonces te vienes con nosotros para ser aventurera. La Ire volteando los ojos y con alivio burlón que entonces seré una víctima y además me he dejado convencer por tus palabras para ser una aventurera más de su grupo. Qué conmovedor, aunque es mejor que la verdad, de ser una maga carroñera como me han llamado mis compañeros y falsos amigos. Bralor la guió fuera a empujones y antes de abrir la puerta gritó: ¿Están bien? Tengo compañía aquí.